Buenos días a todos, a todas. Vamos a dar la bienvenida al segundo Ateneo que pertenece al segundo seminario del trayecto transversal llamado Salud y Trabajo, de las diplomaturas de gestión de los conflictos y violencias laborales, promoción de prácticas de cuidado en el ámbito de la salud y la diplomatura en abordaje integral de las violencias familiares y por razones de género. Ambas dependen de la Dirección Provincial contra las Violencias en el ámbito de la salud pública. Y para quienes están cursando esta formación, como saben, estos ateneos tienen como objetivo fortalecer las redes de todo el territorio, digamos, de la provincia para el abordaje de las violencias, y por ello convocamos a equipos con valiosas prácticas situadas en el sistema de salud para que nos compartan sus experiencias. Para este espacio de intercambio, se invitó a equipos que integran los comités para la prevención y el abordaje de las violencias y los conflictos laborales de hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, ¿qué son los comités? Para nosotros, los comités son espacios, equipos, dispositivos institucionales, intersectoriales, colectivos y paritarios. Y esto de lo paritario es lo novedoso, porque está constituido por propios y propias trabajadoras y trabajadores de los efectores de salud, que propician una intervención situada y corresponsable entre los distintos y las distintas actores y actrices que intervienen en la estrategia, digamos, de el abordaje de las violencias y de los conflictos en el ámbito laboral. Estos comités, digamos, si bien fueran una decisión de la Dirección Provincial contra las Violencias, empezar a implementarlo en todos los efectores públicos de la provincia de Buenos Aires, también siguen las recomendaciones del convenio 190 y de la recomendación 206 de la Organización Internacional del Trabajo, que está ratificado en el 2020 por la Argentina a través de la ley 27.580. Estos dispositivos, digamos, también se transformaron en lineamientos donde, digamos, uno puede ver desde la conformación, cómo se hace la tarea, con quiénes articulan, qué otros dispositivos están en la red de abordaje de las violencias en el sector público de la salud, y se transformaron en una disposición con lo que para nosotros, digamos, fue muy importante, un trabajo articulado entre la Dirección Provincial contra las Violencias, la Dirección Provincial de Asuntos Legales y la Dirección Provincial de Hospitales, que está a la firma ya para salir y para poder difundirlo a todos los efectores, y que de alguna manera forma parte de la institucionalidad de estos espacios colectivos que son los comités. Dani, te doy la palabra. Bien, buenísimo, gracias Del. Bueno, entonces vamos a dar inicio a las exposiciones de las compañeras, de los compañeros de los distintos equipos sobre los distintos ejes propuestos para este conversatorio. Por ejemplo, acerca de la conformación de estos dispositivos van a exponer los comités del Hospital Zonal Especializado en Crónicas El Dique, de la ciudad de Ensenada, el Hospital Subzonal Especializado José Ingenieros de La Plata, sobre acciones de prevención de la violencia laboral y promoción del ambiente laboral sin violencias. Van a contar sus experiencias los comités del Hospital Interzonal Materno-Infantil Tetamanti de Mar del Plata y también el Hospital Subzonal Especializado José Ingenieros. Luego, en cuanto al abordaje de situaciones y procesos de intervención por parte de los comités, van a relatar sus experiencias el Hospital Interzonal General de Agudos Rossi, de acá de La Plata, y el Hospital Zonal General de Agudos Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Y por último, una reflexión acerca de la participación por parte de los y las trabajadoras de este espacio, que también va a estar a cargo del Hospital de Moreno. Así que, bueno, damos inicio, si les parece. No sé quién quiere iniciar, digamos, si el equipo del Dique o del José Ingenieros, para dar inicio al eje de conformación. Sí, del José Ingenieros. Habla fuerte. Sí.
Hola, ¿me Adelante. escuchan? ¿Quién es? ¿Me escuchan? Ingenieros. Hola. Sí. Sí, se escucha. ¿Quién empieza? Si les parece, ahí ya están las chicas del José Ingenieros, arranquen y después... Hola, ¿me escuchan bien ahí? Sí, se escucha bárbaro. Bueno. Bueno, antes que nada nos presentamos. Somos el Comité de Violencia del Hospital José Ingenieros. Nosotros contamos con un SAPS y un área de internación con chicos con discapacidad. Y bueno, me presento. Primero soy Ayunen Subieta. Mi rol acá en el comité, soy delegada general del Sindicato de Salud Pública. Mi nombre es Vanessa Fernández, soy trabajadora social del Servicio de Área Programática en Redes y Salud, del SAPS, así que estoy como representante del área. Yo soy Diana Cataño, representante del área de administración y SAMO. Y yo soy Julieta Arreli y soy del área de Derechos Humanos del hospital. Bueno, nosotros, el rol que tiene el sindicato acá adentro, en lo que es la parte del armado del comité, a raíz de una capacitación que tuvimos en el sindicato, en el comité, en el hospital no había comité de violencia y nos llegaban bastantes problemáticas de conflictos laborales y situaciones. Entonces, automáticamente lo que hicimos, nosotros somos una comisión nueva, es pedir la conformación de este comité en el hospital. Bueno, es así que a partir del pedido del sindicato y del área de derechos humanos, la dirección empieza a darle forma, la dirección del hospital empieza a darle forma al comité, convoca a 2 trabajadoras de este hospital para reunirnos con la Dirección Provincial contra las Violencias, del Ministerio de Salud, donde nos hacen una charla, nos informan cómo son los comités, nos dan material para trabajar, y se llama el año pasado, ¿no? A mediados del año pasado, a la primera reunión del comité. Nosotros utilizamos los grupos de WhatsApp, el boca a boca para hacer la convocatoria, y como primera reunión fue una reunión bastante federal dentro de lo que es el hospital. El hospital tiene varios turnos en la parte de internación, entonces, bueno, hubo personal de la noche, personal del turno mañana, de la tarde. Fue como la primera reunión, fue como muy convocante. Pero también fue como bastante caótica, porque cada uno iba a expresar lo que le parecía o lo que quería expresar en relación a lo que es un comité de conflictos laborales y violencia. Es así como que empezamos como un inicio de comité bastante turbulento. Hay quienes entendían que el comité era un lugar de denuncia, era un lugar donde iban a resolver los conflictos o las violencias, y otros entendían que el comité era un espacio de promoción y de prevención sobre las violencias. Así que bueno, así estuvimos unos cuantos meses, entre idas y venidas, hasta que pudimos consensuar una reunión entre las personas que integrábamos el comité y la dirección provincial, que fue como, no vamos a decir una clase, pero fue un espacio donde pudimos, todas las que estábamos participando, poder discernir entre lo que era un conflicto laboral y las violencias laborales, el para qué del comité, la necesidad de darle forma, días y horarios al espacio de escucha, si bien había empezado, no se entendía muy bien para qué era. Entonces, bueno, ese, digamos, puede ser como un segundo inicio, se puede entender así, del comité. Un inicio caótico, un inicio de demandas, de pedidos, de exposiciones de situaciones de conflicto laboral o de violencia laboral, y a partir de esa charla, de ese encuentro que tuvimos con la dirección provincial y el explicar, digamos, para qué era un comité, los diferentes protocolos que tenemos, los programas que cuenta el Ministerio de Salud, Región Sanitaria, como que fue
más clarificador, y empezamos a participar como más un número de personas más fijas. Antes era como iban y venían, sino que ahora, bueno, se ha conformado un grupo, y ese grupo es el que lleva hoy por hoy las reuniones adelante, o las acciones que querramos hacer adelante. También contamos con el espacio de escucha. El espacio de escucha funciona todas las semanas, es una hora que se está en un lugar determinado, está conformado por 2 trabajadoras, y donde se reciben las denuncias, donde se recibe o una escucha, es un momento donde los trabajadores tienen la posibilidad de acudir para contar lo que les está pasando, y también intervienen en situaciones de violencia por razones de género cuando se requiere una licencia por tal motivo. Así que en ese sentido nos hemos podido ordenar. El comité hoy por hoy funciona los segundos miércoles de cada mes, y el espacio de escucha funciona todos los días no, los martes, todas las semanas, los martes, los días martes. No sé si me falta algo. En relación a sus inicios, podemos decir que estuvo bueno la crisis o lo caótico, porque pudimos desmenuzar qué era lo que pasaba, qué era lo que molestaba, qué era lo que no se entendía o para qué lado se quería llevar, y de la discusión hubo un acuerdo, y ese acuerdo es, bueno, tenemos un comité donde se puede charlar sobre diferentes cosas, donde se pueden hacer líneas de capacitación, de promoción, de prevención de las violencias, y tenemos un espacio de escucha donde la persona que necesita hablar, la persona que necesita una determinada contención o asesoramiento, puede ser recibida, escuchada y viabilizada su demanda. No sé si... No, lo único que me gustaría agregar es que en paralelo al funcionamiento del comité, también la dirección puso en funcionamiento el Comité de Seguridad e Higiene. Entonces eso nos permitió a nosotros poder trabajar y discernir en las distintas representaciones que había, o sentidos, o sentires, de qué acciones o qué dichos, ¿no? que circulaba dentro del hospital, post pandemia, post comité de crisis, por ejemplo, que eran los espacios que preexistentes a estos 2 comités, donde se entablaban relaciones de comunicación y de tensiones respecto de cómo se funcionaba en cada área. Entonces, el comité de crisis, el comité de violencia y el comité de higiene vienen a traer 2 canales para viabilizar las distintas demandas, para los distintos turnos, para las distintas problemáticas, y poder trabajar las representaciones que cada sector tenía respecto de para qué era el comité de violencia. Me parece que eso es algo que una vez que se puso en común, que se pudo escuchar lo que cada sector traía, se pudo establecer ciertos acuerdos y un piso en común de poder trabajar algunos objetivos, principalmente la comunicación en las distintas horas, en las distintas áreas, empezar a que haya indicadores, ¿no? De que señaladores de que hay un comité y que va a estar trabajando y comunicando determinadas cosas, y que se va a juntar determinado día, y qué se va a trabajar ese día, y qué día va a estar la dupla de escucha, y al mismo tiempo poder ir generando nuevos temas para las siguientes reuniones. Eso es como poner en agenda lo que cada participante pueda traer respecto de lo que cree importante trabajar en lo que va sucediendo en el área, ¿no? Bueno, en función de eso pudimos identificar algunos obstáculos que tienen que ver con esto, al fijar un día de encuentro, ¿no? Que sería el segundo miércoles de cada mes. Eso nos daba un piso, pero al mismo tiempo implicaba el desafío de la participación en los distintos horarios, ¿no? Y en cómo podía ser, si era algo abierto a la participación de quienes quieran, si era a través de los encargados o responsables de cada turno, coordinadores de cada turno,
no dar por sentado o dar por sentado que funcionaban los grupos de WhatsApp institucionales para que le llegue la información a la gente para que participe y se acerque. También al ser un espacio promovido por la dirección, había resistencias respecto de si esto iba a ser efectivo, si realmente iba a ser un espacio de escucha donde se puedan trabajar las violencias, sobre todo en el plano, lo que se entendía como institucionales. Y nada, empezar a trabajar la comunicación interna del hospital post pandemia y en un nuevo escenario, ¿no? Con nuevos objetivos y con esta nueva demanda que para nosotros digo en términos institucionales, por esta combinación, el área staff, que tiene una tarea más de asistencia comunitaria, trabaja, tiene sus dispositivos de trabajo en relación a las violencias por razones de género, pero el área de internación estaba recién problematizando algunas cuestiones y estableciendo otros circuitos y otros espacios para atender a esto, y bueno, había que combinar eso. Y nada, y después tuvimos el receso de vacaciones en el verano, que eso hizo que bajara mucho la participación, ¿no? de los que al principio se habían sumado. Así que ahora quedó un grupo más fijo y estamos también revisando a ver cómo llamar a la participación de este espacio en la medida que también llevemos adelante tareas, ¿no? De visibilización y demás. ¿La parte del eje 2 ya la vamos a decir o...? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, chicas, por esta primera parte que es sobre la conformación. Después, si les parece, cuando sea la de las situaciones, le volvemos a dar la voz. Ahora, gracias. Muy clara, además, la exposición. La compañera representante del dique. Hola, hola a todos, a todas y a todos. Bueno, mi nombre es Selena Armela, trabajo en el hospital especializado en rehabilitación El Dique. Hace poquito cambiamos el nombre, por esto todavía no está muy difundido. Lo comento acá, por ahí me escucha mucha gente y ya nos van ubicando así. Bueno, soy abogada, trabajo en la administración pública hace medianamente poco. Yo ingresé a finales de 2019 y inmediatamente después vino la pandemia, que fue completamente distinto a lo que se venía haciendo en el hospital. Nuestro comité surge en el 2021, mediados del 2021, como respuesta a una situación de violencia interna grave que sucedió. Ahí nos encontramos todos en ¿qué hacemos? ¿Cómo abordamos esto? ¿Qué es lo que se hace? Perdón, no presenté a mis compañeras, importante. Este comité está integrado en la actualidad por 6 compañeras, una trabajadora social, Juliana Podaca, una médica, Tania Muñoz, una psicóloga, Amalia Cutiler, una enfermera, Jessica Vences, bueno, María Sol Salinas, que es abogada también, quien les habla, y acompañados sobre todo por el director asociado Alejandro Bagato. Bueno, originalmente éramos 4 cuando arrancamos, después por cuestiones, como decían recién las compañeras del ingenieros de organización y tiempos y actividades, no pudieron continuar. Y el año pasado, a mediados de año, se sumaron estas compañeras nuevas, que fue sumamente enriquecedor como grupo interdisciplinario. Bueno, voy a seguir los lineamientos que nos mandó Dani, que a mí me viene bien para no irme por las ramas. ¿Cada cuánto nos solemos reunir? Primeramente, en un principio nos reuníamos una vez a la semana, que claramente no funcionó porque siempre pasaba algo, siempre una actividad y demás. Después lo fuimos espaciando, fue cada 15 días, y a veces nos reuníamos para conversar más de lo mismo. Y llegamos a la solución de que era importante juntarnos cuando nos convocaran. De esa manera nos veíamos obligadas todas y todos a participar y darle continuidad a nuestro comité, lo cual hasta el día de la fecha nos viene funcionando muy bien. Cada vez que se da una situación de violencia interna o externa, nos juntamos, pactamos un segundo encuentro o tercero o lo que necesitemos para continuar trabajando. Bueno, ¿cómo surge el comité? Lo dije recién, una situación de violencia que por supuesto
situaciones de violencia se venían presentando desde hacía mucho tiempo en el hospital, no era algo que sucedía por primera vez. Sí fue algo para nosotros, por primera vez una situación así, si bien todos quienes arrancamos en ese momento en nuestras actividades participábamos trabajábamos situaciones de violencia afuera y demás en nuestra actividad privada, pero nunca lo habíamos abordado desde adentro de la administración pública, que como siempre digo, es completamente distinto a trabajarlo afuera y sola, y como era en mi caso. La dirección ejecutiva, junto con la dirección asociada, nos invitaron a todos a participar a una charla barra capacitación de Brenda Caporale y de Belén Osaeta, que para la mayoría de nosotros fue la primera aproximación a lo que era este tema. Luego de ahí nos volvimos a juntar, nos preguntaron qué nos había parecido, a todos nos interesó y sobre todo para comenzar a abordar situaciones que venían pasando y por supuesto una vez que comenzamos a trabajar, comenzaron a llovernos, no digo denuncias porque no me gusta esa palabra, pero a comentarnos situaciones de todos lados. Quienes éramos nuevos y nuevas en esto, de repente nos tuvimos que sentar a leer más sobre legislación, sobre este tema, ver videos, que por suerte una de las cosas buenas de la pandemia fue que nos dejaron muchos videos cargados en las plataformas, así que comenzó nuestra capacitación por ese lado. Comenzamos a preguntar, bueno, el acompañamiento de Brenda Caporal en ese momento fue sumamente importante, porque cada paso que dábamos nos parecía que iba a estar mal. Decías, no, vamos a hacer cualquier cosa, esto estará bien, estará siempre con dudas. Y el acompañamiento de dirección fue sumamente importante en ese momento que recién arrancábamos como comité. Llevarnos el tiempo que nos llevó a conformarnos como comité, como grupo interdisciplinario, la verdad que nos llevó un tiempito. Nos llevó porque no sabíamos, algunos si continuar, otros no, pero por esta cuestión que era la falta de capacitación, porque entendíamos que la ley sola no nos alcanzaba, porque, a ver, de la ley a la realidad es otra cosa, que cambia completamente todo, y no sabíamos si continuar o no. Finalmente, luego de idas y vueltas, decidimos continuar, dijimos, bueno, ya está. Sobre esto también teníamos todas las presentaciones de compañeros, compañeras, de usuarios del hospital, de familiares del hospital, y en ese momento ya dar un paso atrás no era una opción. Ya nos habíamos promocionado, eso también, debido al volumen de trabajo, nunca llegamos a lanzarnos oficialmente con un acto, ni siquiera con un flyer. Fue un boca a boca, un boca a boca, quizás el hecho también de que hayamos caminado los pasillos del hospital, de que nos hayamos acercado, por ejemplo, a las salas donde estaban internados nuestros usuarios, haber escuchado a familiares, a otros compañeros, compañeres, ayudó mucho al boca a boca. En cuanto a los facilitadores y obstaculizadores, voy a hablar más que nada de los obstaculizadores, que facilitadores es lo más sencillo, pero obstaculizadores es tremendo. Al igual que las compañeras de José Ingenieros, quizás el primer obstaculizador que encuentro es el tiempo. El tiempo que debemos dedicarle todos los que estamos ahí, además de participar del comité, también tenemos otra función, una carga horaria, que a veces uno, por más voluntad que tenga, no puede dejar su función principal en el hospital, y las situaciones de violencia demandan tiempo, tiempo que a veces, como digo, no lo tenemos. En nuestro caso, otro obstaculizador es la falta de espacio en el hospital. No tenemos un lugar físico. Nuestra convocatoria es a medida que vamos tomando conocimientos, o dependiendo de la situación, nos juntamos todos o nos juntamos de parejas, por parejas, perdón, y buscamos un lugar, ya sea en la dirección si está vacía, en las oficinas de los asociados si están vacías, en la oficina que encontremos. Nos vamos juntando o nos acercamos al lugar en donde está el usuario o el compañero o compañera que necesita de nuestra intervención. Y otra también que he entendido
este corto tiempo, que también es obstaculizador, es la falta de conocimiento de esto. Que uno dice, bueno, participo y aprendo sobre la marcha. Sí, uno aprende sobre la marcha, pero resulta sumamente necesario capacitarse. Capacitarse no solamente con la práctica, sino con cursos, diplomaturas, todo lo que hay en línea resulta necesario, porque a veces quizás que nos ha pasado en el hospital, lo que era un conflicto laboral que se podría haber resuelto conversando, en una mesa conversando, terminó siendo una situación de violencia laboral, algo que se dejó estar. Y eso lo aprendimos luego de lecturas y de capacitaciones con las chicas y de charlas y demás. Bueno, nosotros seguimos en la actualidad formándonos, todavía aprendiendo. Este nuevo grupo que comenzó el año pasado también, somos todas nuevas, porque esta vez somos todas mujeres, todas nuevas, todo el tiempo aprendiendo cada situación que nos llega, es consultarnos, preguntar. Tenemos de vecinas a las chicas del equipo de violencia de Región 11 también que nos dan una mano. Que también lo comento por si alguien me escucha y no lo sabía. Nosotros cuando arrancamos no sabíamos que las chicas eran nuestras vecinas. A ese nivel es también la falta de comunicación muchas veces que nos pasa en el hospital, esto del boca a boca. Ahí nosotras que estábamos de acá para allá buscando respuestas, teníamos a nuestras vecinas que se encargaban de esto y no lo sabíamos. Así que si alguien me está escuchando, sepan que también están los compañeros, compañeras de Región 11, que también tienen un equipo, una red de abordaje sumamente importante. Em, ¿Qué más? ¿Qué más comentarles? No, bueno, nada más que esto es nuestro pequeño comité, todavía en formación, todavía aprendiendo. Muchísimas gracias, Elene, muchísimas gracias. Bueno, y ahora sobre el eje de alguna acción, para compartir alguna acción de prevención o de promoción de hospitales sin violencia, las integrantes del comité del Hospital Tetamanti, si les parece. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Yo soy Georgina Cano y ella es la abogada Victoria Dolan. Hay muchas personas más, pero bueno, estamos hoy acá con ustedes. Bueno, un poco la actividad de prevención se enmarca en las guías que han brindado desde el Ministerio de Salud, ¿no? La guía del parto respetado, la guía de abordaje integral en caso de situaciones de abuso y maltrato contra niños, niñas y adolescentes y la guía de violencia de género. Claramente también tenemos como marco normativo todas las leyes que nos asisten en el hospital, que son un montón, y más en el comité de violencia también, las de la ley 10.430 o la 10.471 y el convenio y demás, ¿no? Hasta ahora lo que hemos tratado desde la UPE, más que nada tratar en la parte de capacitación a los compañeros del comité, que somos como 17 personas, que tengan conocimientos en las leyes para poder trabajar al interior de sus servicios. También sobre guías y protocolos que hay bajados del ministerio, y ver qué se aplica y qué no se aplica, para empezar a corregir esas cuestiones, ¿no? Porque bueno, hemos intervenido en lo que va hasta ahora, de diciembre a ahora, la UPE en 20 situaciones de conflicto de violencia laboral, en donde hemos podido visualizar que más que nada el conflicto se genera a partir del desconocimiento de protocolos y guías. Entonces, por eso empezamos a trabajar por ahí nosotros también. Sí, a veces el tema de ordenar desde la jefatura, de delimitar funciones, vemos que generó roces entre compañeros, entonces pensamos que una forma de prevenir cierto tipo de conflictos que después pueden derivar en situaciones de violencia laboral era empezar por ordenar esto dentro de cada servicio, que se delimiten las funciones, las tareas de cada compañero, que se ajusten las actuaciones a los protocolos. Más que nada desde que nos conformamos, la UPE nos resultó bastante fácil y dinámico, digamos,
el tema del abordaje de cada conflicto en particular, y nos complicó un poco más pensar en la prevención y la promoción, ¿no? Como un macro. Eso, nosotros la unidad de primera escucha somos 3 personas, 4 ahora se incorporó otro trabajador, pero la hacemos desde Derechos Humanos con Georgina, que es trabajadora social, yo abogada, y Julia González, que es psicóloga. Pero bueno, nos complicaba un poco más pensar cuando está el comité en pleno, ¿no? Esto que intentamos que sea bien intersectorial, y tenemos compañeros de todas las áreas, de limpieza, de farmacia, de esterilización, de orientación, bueno, bien amplio, y cómo pensar entre todos en estas reuniones la prevención. Así que bueno, una forma fue empezar por revisar qué documentos, qué guías, qué mapas tenemos hacia el interior de la institución, cuáles nos provee el ministerio, y nos metimos en esa difícil tarea de intentar ordenar un poquito cada servicio. No tenemos mucha experiencia porque conformamos el comité en diciembre, así que bueno, estamos arrancando a caminar, ¿no? Hace poquito. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por favor. Nuevamente, las compañeras del ingenieros que también tenían, digamos, para contarnos alguna experiencia sobre prevención o promoción. Bueno, buenas. Sí, íbamos a hablar de la promoción y prevención. Nosotros también somos un comité jovencito, como ya habían nombrado, empezamos en agosto del año pasado, del 2022. Y bueno, vuelvo a nombrar que nosotros nos comunicamos más que nada por los grupos de WhatsApp de acá del hospital, tanto para la convocatoria como para que quede ahí registrado para las compañeras y los compañeros que no pudieron asistir al comité anterior, de qué se habló, para que estemos más al día, digamos, o convocamos también a futuras capacitaciones, o bueno, eso por un lado. Estuvieron en capacitación las compañeras sobre los conceptos de conflicto y violencia, y se trabajó sobre protocolos tanto de violencias acá, en los usuarios que están en el hospital, como para los trabajadores y las trabajadoras. Y como promoción y prevención también se colocó en noviembre del 2022 el Banco Rojo, el 25 de noviembre, por el Día Internacional contra las Violencias. Y bueno, este banco se colocó en un lugar en donde se puede, o sea, también hay, digamos, circulación de la comunidad, no solo de los trabajadores y las trabajadoras del hospital. Y en noviembre del 2022 también se asistió a una reunión con la Dirección Provincial y Programa de la Región 11 sobre funciones y conflictos del comité, también para seguir capacitándonos y poder tener las respuestas y lo que necesitábamos. Se armó un mail del comité específico para, esto era para recibir denuncias. Y bueno, en febrero y marzo del 2023 se trabajó sobre frases para hacer una campaña, digamos, para el 8M, donde se intervino con carteles en todas las áreas del hospital. ¿Listo? Ya está. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias. Ahora, si les parece, pasamos al otro eje, que es el de abordaje de alguna situación sobre violencia laboral, cómo la llevó adelante el equipo de comité, e invitamos a las compañeras del Hospital Rossi, si les parece. Buenos días, nosotros somos parte del comité de violencia del Hospital Rossi. Es un comité que ya tiene sus años. Comenzamos a trabajar en el 2016. El comité está formado por la doctora Negrete, que es abogada, representantes de trabajo social, que generalmente es la misma representante, una psicóloga y representante de los gremios. La reunión es una reunión semanal y, o sea, trabajamos según los abordajes. Ahora Silvina, nuestra abogada, va a presentar un caso que es muy paradigmático. Bueno, buenos días a todas. En primer lugar, lo que me gustaría decir es que es muy importante cuando hacemos el abordaje de cualquier
hecho de violencia, definir el encuadre. Porque el encuadre del tipo de violencia del que estamos hablando nos permite también establecer el marco normativo que vamos a tener para poder realizar ese abordaje. Es decir, si nosotros identificamos, por ejemplo, violencia de género, hay un marco normativo más específico, como puede ser la ley 26.485, tenemos también la ley de violencia intrafamiliar, como la 12.569. Si es violencia laboral, tenemos la 13.168, que es una normativa muy importante. Y por supuesto, aquellas sugerencias que se hicieron en el marco del convenio 190 OIT y su recomendación 204, que fue ratificada por la República Argentina por ley 26.580. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué es importante poder definir el encuadre? Porque el rol del comité es poder hacer sugerencias a la dirección hospitalaria respecto de las acciones que puede llevar adelante. Es decir, la responsabilidad de garantizar el cese de la violencia es siempre de la dirección, ¿sí? del hospital. Y el comité realiza sugerencias a esa dirección, remite informes, por ejemplo, a la Dirección de Políticas de Género, en el caso de que la gravedad así lo estime corresponder. Y bueno, después lleva adelante sus propias acciones, convoca a las personas que pudieron estar involucradas y hace esa partecita del trabajo. Pero para mí resulta fundamental que podamos hacer un correcto encuadre de la situación para poder definir las acciones. Sin encuadre correcto, muchas veces podemos llegar a cometer, no sé si error es la palabra, pero así a lo mejor no hacer el mejor abordaje posible de la situación, bueno, que es importante poder realizarlo. Yo les quería comentar un caso relevante que nosotros tuvimos y recientemente obtuvo un fallo judicial. Pero más que nada me interesa poner el eje en que este caso refleja qué pasa cuando hay dos derechos en pugna, si se quiere, dos derechos protegidos legalmente, protegidos constitucionalmente, y cuando uno de esos derechos es, por ejemplo, en el caso que nos pasó a nosotros, un caso de violencia laboral que se ejercía por parte de una persona que era un representante gremial con fueros. Entonces, ustedes, bueno, si no lo comento muy brevemente, los fueros sindicales tienen una protección muy importante en nuestra legislación, incluido tanto doctrinaria como jurisprudencialmente. Los fueros sindicales tienen una importante protección y son casos muy excepcionales en donde esos fueros pueden verse, esos fueros gremiales de protección gremial pueden verse afectados. Bueno, nosotros tuvimos un hecho concreto que finalmente el comité intervino, hizo sus sugerencias a la dirección tomó acciones de forma directa porque la ley 13.168, esto que les mencionaba antes, determina incluso responsabilidad administrativa y legal de la dirección hospitalaria si no toma las medidas para el cese de la violencia inmediata. Entonces, bueno, tomamos acciones, dimos también intervención a la dirección, pero esta persona interpuso una medida cautelar de restablecimiento a sus tareas y a sus funciones respaldada en los fueros sindicales. Entonces, interpuso una medida cautelar en un tribunal de trabajo. Y bueno, esa medida cautelar obligaba al hospital a restablecer a estas personas en sus funciones, porque nosotros, en el marco de la ley 13.168, y hasta tanto podamos tomar las primeras medidas urgentes, la habíamos suspendido por sus tareas, pero sin afectar salario ni sin afectar su situación de revista. Era simplemente para esclarecer en los primeros momentos la situación que los trabajadores denunciaron de forma confidencial con la presencia de sus representantes sindicales, que también, por supuesto, son miembros del comité. Entonces era una situación compleja que meritaba esa medida y que la ley 13.168 nos permite tomar ese tipo de medidas. Entonces esta persona lo judicializa con una medida cautelar, como les decía,
Y ese mismo día, sin que nosotros estemos notificados de la medida cautelar que había sacado un tribunal de trabajo de la jurisdicción de La Plata, esa persona se apersona al hospital y vuelve a cometer otro hecho de violencia contra su superior jerárquico, que en ese momento es la coordinadora del servicio de limpieza. Entonces, esa nueva situación nosotros la denunciamos. Como había una cuestión judicializada, no nos quedó otra que evidentemente ya estaban agotadas todas las instancias administrativas dentro del hospital, no nos quedó otra que también judicializar, y hicimos esa denuncia correspondiente en el Juzgado Contencioso Administrativo de La Plata. Ustedes saben que no sé, la jurisdicción contenciosa administrativa es la que involucra a al empleo público. Entonces nos pareció que hubo resistencia a tomarnos esa denuncia, no les voy a decir, pero bueno, un poco con insistencia logramos que esa denuncia se tome y que el mismo día se dicte otra medida cautelar por parte de este juzgado contencioso administrativo que tomó la decisión de desafectar a esta persona. Entonces, ¿en qué situación jurídica nos encontrábamos? Teníamos dos medidas cautelares con dos derechos protegidos, una tutela sindical y por otro lado la protección de una medida cautelar por violencia de género y violencia laboral en el marco de toda esta legislación que les cité anteriormente. Entonces, ¿cuál iba a ser la decisión? ¿Cuál el hospital estaba obligado a respetar? Porque tenía dos medidas con igual peso, dictados en dos tribunales diferentes, dictados con dos intenciones diferentes, pero a la luz de los hechos, válidas las dos. Nosotros como hospital decidimos que le íbamos a dar preeminencia a la medida cautelar que se había dictado en el marco de la situación de violencia. O sea, tomamos una decisión jugada porque podía ser cuestionada esta situación por el fuero laboral, pero nosotros lo hicimos en el convencimiento de que es cierto que hay dos derechos igualmente protegidos, pero nosotros tenemos la responsabilidad legal como institución hospitalaria de garantizar la integridad física y psicológica de nuestros trabajadores en primer lugar. Y por otro lado, porque no estábamos afectando los derechos laborales en términos de salario ni de situación de revista, simplemente estábamos abogando por hacer cesar la violencia en ese momento. Y bueno, eso tuvo una discusión que siguió judicialmente. Esa persona no volvió a trabajar al hospital porque obviamente nosotros ya habíamos decidido que íbamos a respetar el fallo del contencioso administrativo, sin perjuicio que la otra medida había sido apelada para que se levante esa medida cautelar que estaba protegida por los fueros y nos obligaba al restablecimiento de esta trabajadora. Y finalmente, recientemente, eso se resolvió judicialmente. Y bueno, en un punto el Tribunal de Trabajo nos terminó dando la razón en el sentido de que cuando hay una situación de violencia en el medio y hay dos derechos en pugna, si se quiere, igualmente protegidos, no puede estar el ejercicio de un derecho y una protección sindical por encima de generar hechos de violencia. Y para nosotros eso es muy importante porque bueno, es un poco el lugar donde se ponen las cosas en su justo lugar, porque no es en desmedro del otro derecho, sino en el sentido de decir, nosotros tenemos como responsabilidad primera el cese de la violencia en el ámbito laboral, en este caso. Y me parece que bueno, ha sido una experiencia porque partimos de que todo nació con acciones propiamente hechas en el hospital, pero que todas esas acciones después fueron en un punto confirmadas por la justicia, incluso a niveles de apelación. Entonces para nosotros eso ha sido un recorrido que con este caso nos hemos formado, como dicen las compañeras, en la realidad. Y bueno, eso creo que es lo que va marcando un camino. Esa es una experiencia de otras tantas.
Y también creo que es importante que el comité sea imparcial en el sentido tanto de cuando hablamos de trabajadores de la 10430 como de la 10471. Y no hagamos diferencias que la ley no hace y que nosotros no tenemos por qué hacer. Porque muchas veces dicen, no, pero son profesionales. Para nosotros, ley pareja, nadie se queja si tanto un profesional como un trabajador de cualquier otra índole ejerce cualquier acto de violencia de cualquier tipo. Me parece que la responsabilidad en todos los casos es hacer que esa violencia cese y que en la medida de lo posible, por supuesto, no se vuelva a repetir. Así que bueno, esa es un poco una pequeña experiencia y bueno, aquí estamos para seguir trabajando y cualquier cosa que se necesite en base a esa experiencia, estamos para colaborar con el resto de las compañeras también. Gracias. Gracias a ustedes, muchísimas gracias, muy valioso su relato. Si les parece, seguimos con las compañeras, los compañeros del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, que también iban a contar una experiencia acerca del abordaje de una situación de violencia y por razones de género también, me parece. Andarán por ahí. ¿Se escucha? ¿De quién estamos? Ahí está, ahí se escucha. Ahí están, ahí se escucha. No las vemos. A ver, no. Me parece que no. No, me parece que no están, se habrán desconectado por cuestiones de internet. Bueno, si les parece, acá está. Claudia. Hola, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Sí, Ahí ¿qué tal? está, te escuchamos. No los vemos, pero bueno, imagino que por la conexión de internet. No se preocupen, pero creo que se escucha bien. Si les parece arrancar. Bien. Bueno. Buenos días. Nos parece primero presentarnos un poco. Mi nombre es Claudia Sanguinet, soy bioquímica del hospital y pertenezco, digamos, estoy en el comité representando a mi gremio, que es ATE, este grupo que nació hace 2 años, el Comité de Violencia acá en el hospital. Está nuestro compañero Juan, que se va a presentar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mi nombre es Juan Pedro, soy psicólogo, trabajo en el área de salud mental y bueno, soy parte de este comité de prevención y erradicación de la violencia. Bueno, y yo soy Viviana Álvarez Sendón y soy trabajadora social y también formo parte de este comité. Bueno, un poco el tema que nos estás convocando, que es lo de las licencias. Sí, bueno, tuvimos estaba nuestra compañera Lorena, que es de Recursos Humanos, es abogada, que iba a estar participando, que se tuvo que ir, pedía disculpas porque se tuvo que ir a una audiencia. Y bueno, un poco conversábamos nosotros un poco de la experiencia que venimos teniendo acá en el hospital, y pensábamos en esto de la promoción de esta normativa y quién lo logra, quién aborda más estas situaciones. Y nada, conversábamos acá con las compañeras que principalmente desde desde el departamento de enfermería, que es donde más demanda se produce, o por lo menos donde más se viene demandando estas situaciones, son los que están como más promocionando las licencias. En general, cuando hay alguna situación de esta índole, ya son del propio departamento de enfermería, que se comunican con el equipo de la región, que son los que abordan las situaciones de violencia y la licencia por violencia por razones de género. De hecho, son las compañeras de la región las que van a abordarlo y, digamos, un
poco lo que se hace acá desde el hospital, nos comentaba en esto ya más técnicamente Lorena, es que, bueno, acá se inicia el expediente, no es necesario que la compañera esté o tenga que venir al hospital, sino que se puede hacer también a través de comunicación por WhatsApp para no exponerla a situaciones de exposición. Bueno, sí, más o menos eso, y lo que es importante decir es que es algo que funciona y que el que lo necesita puede acceder, ¿no? Porque Recursos Humanos está como promoviendo y conociendo el tema como para poder darle este acceso a cada una de las personas que lo puedan necesitar. Es importante aclarar que bueno, que quienes pueden solicitar esta licencia, y lo que se conversa también en el hospital, es aquellas personas que están en situación de violencia por razones de género, que puede ser que sucedan dentro del hospital o por fuera del hospital. Y igual se les otorga esta licencia. Bueno, y eso puntual. Y después también nos gustaría compartir un poco lo que nos pasó a nosotros cuando arrancó el comité, que fue poner sobre la mesa un montón de cosas que estaban naturalizadas respecto de la convivencia de la diaria y que son violencias y que tal vez se naturalizaron de tal manera que me pareció súper oportuno este espacio para que los compañeros puedan poner sobre la mesa estos temas que habitualmente no son tan fáciles de diferenciar porque tenemos un vínculo con el otro, hasta dónde, ¿no? ¿Es violencia o no? Bueno, acá como decía Vivi, las violencias y los conflictos laborales a veces se entremezclan, no siempre son tan puros como para poder determinar. El comité acompaña, hace las primeras escuchas. Acá nosotros estábamos en el punto Perdón. de abordaje de situaciones. Bien. Así que bueno, no, en líneas generales sería esto que planteábamos y bueno, creo que no más. No, porque tenemos que ir al eje de participación, pero no sé si ya estamos para eso. Ya la compañera está muy bien igual, está muy bien. No, si les parece, cierran, digamos, con esa reflexión acerca de la participación y bueno, el proceso de participación en los comités, y con eso cerramos, pero igual estaba bien, digamos, si lo querían comentar no había problema, pero si les parece hacemos eso, lo cerramos ahora en un ratito con ese eje. Muchas gracias por contarnos, bueno, esa actividad, digamos, o acerca de la ley en realidad, que tienen las trabajadoras cuando sufren violencia por razones de género. Y la idea ahora sería, digamos, le tocaría, digamos, cerrarían ustedes también, es ahora, digamos, sí, porque ya terminaríamos, o sea que si les parece, sí, completar esa reflexión estaría bien. Cerrar, digamos, con las dos cosas, porque bueno, ya han hablado todos los equipos, así que está bien. Pensé que quedaba alguno más, pero no. Bueno. Por ahí, para empezar, participación, podríamos hablar de los objetivos, que era lo que nos habíamos planteado, que el objetivo del comité tenía digamos, como objetivo nos planteamos la escucha, en primer lugar, de quienes plantean la situación, poder diferenciar si la situación tiene que ver con una situación de violencia o solamente un conflicto dentro de lo que es un conflicto laboral que puede ser solucionado sin la intervención del comité. Después lo que hacemos es, una vez que escuchamos, hacer la sugerencia a la dirección. Nosotros lo que hacemos somos un comité de consulta y que asesora a la dirección en cuanto a los pasos a seguir. Luego hacemos acompañamiento y también lo que hacemos es prevención desde dos miradas, que por ahí, no sé si querés explicarlo vos más, Juan. Sí, un poco pensamos la prevención en esto, ¿no? Cuando abordamos situaciones de
conflicto, antes de que cuando los conflictos laborales no se pueden resolver positivamente, bueno, muchas veces terminan en situaciones de violencia, entonces nos parece que un modo de poder hacer prevención es abordar estas situaciones de conflicto, en principio brindando un espacio de escucha, hacemos trabajo en duplas, y ya en esas entrevistas empezar a trabajar ahí con las y los compañeros, poder identificar cuáles son las situaciones, poder identificar en principio ahí en la entrevista si están viviendo una situación de violencia o de conflicto laboral, cuáles son esos determinantes, esos contextos de posibilidad de que eso se esté dando de ese modo. Es importante en ese punto poder preguntar sobre cómo ven ellos que puede resolverse el conflicto y ya esas primeras entrevistas empiezan a ser como una mediación. Después, claro, nos juntamos en el comité y pensamos alguna estrategia de intervención que lo planteamos a la dirección y finalmente si corresponde o no, ya volvemos a encontrarnos con las partes y pensar alguna mediación, alguna solución posible. Muchas veces puede surgir que haya que capaz reunirse con alguna jefatura o algún coordinador para pensar algún problema de funcionamiento de ese equipo, y en ese punto también nos va permitiendo, claro, identificar, en esto de pensar algunas potencialidades de ser parte del mismo hospital, los que estamos en el comité, nos va como permitiendo ir identificando diferentes puntos donde se va dando mayor conflictividad y un poco, bueno, en función de eso ir pensando estrategias ahí sí de promoción, ahora estamos pensando en un servicio que se viene dando alguna conflictiva, pensar, estamos organizando una serie de charlas para poder empezar a pensar en los discursos hegemónicos en salud que son muchas. Ay, me parece que se cortó, no sé si el resto también. Sí. O sea, se ven los participantes, pero no sé si se les ha pasado con el audio. Bueno, me parece que ahí se desconectaron. Que se desconectó, porque ya no los veo. Ah, sí, acá están. Ay, bueno. Bueno, qué pena. Capaz que ahora se conectan. Ahí, hola. No, soy yo, Dani. Bueno, ¿Solamente el hospital se desconectó? No, están ahí, digamos, lo veo, digamos, no, está como el nombre, digamos, sin poder verse, pero bueno, ya tenían poquita señal, pero bueno, ahora no se escuchan, no sé bien qué pasó. Yo por ahí, para a ver si se conectan mientras tanto, por ahí preguntarles a los demás equipos, no sé si quisieran decir algo como para ir finalizando, igual vemos a ver si se conectan las compañeras y el compañero y quieren terminar, pero esta idea, digamos, de si ustedes piensan, ¿no? O si logran identificar alguna potencia de integrar estos espacios, estos comités, siendo trabajadores y trabajadoras, digamos. Y eso, pese a las dificultades y todo eso que ya han señalado, que sabemos que existen, digamos, la falta de espacio, el tiempo disponible,
bueno, una serie de cosas que son bien concretas y también que se entrecruza con su trabajo, digamos, que hay que hacer. Pero bueno, si hay alguna, digamos, identifican, digamos, una potencialidad en ser los propios y las propias trabajadoras de la institución quienes traten de pensar esos conflictos o esas violencias, y si creen que la existencia de los comités favorece de alguna manera dentro de la institución a la prevención de violencia laboral. O sea, si esa presencia de esos espacios de alguna manera logra como prevenir la violencia laboral. Esto, muy sinceramente, o sea, si les parece, si alguien quiere compartir o si lo piensan, simplemente como para cerrar el encuentro. Quien quiera hablar puede abrir el micrófono, digamos. Hola, por acá. En relación a esto último que planteaba sobre la presencia del comité, a nosotros nos pasó, como dije al principio, que cuando arrancamos con el comité fue un bombardeo de notas, de llamadas de acá, de para allá. Así bastante tiempo. Y siempre era con un servicio particular. Siempre pasaba lo mismo con gente de ese servicio. Y a raíz de nuestra intervención, de hacernos presentes en la sala, de hablar directamente con los usuarios, usuarias, de llamarlos quizás a descargo en algunos casos, de sentarlos a hablar en otros casos, de alguna manera fue bajando el tema de las denuncias entre comillas. No sabemos si es porque entendieron que había alguien del otro lado que los estaba escuchando, que escuchaba la otra parte, o se fueron cuidando para no dejar evidencia, ¿no? Pero sí, no, en los últimos meses notamos que ese servicio, por lo menos de ese servicio, bajó muchísimo el nivel de conflictividad que denunciaban nuestros usuarios y compañeros también. Quizás muchos, esto también como un obstaculizador, muchos para no generar un conflicto entre ellos mismos, no querían denunciar lo que veían y terminaban siendo parte del silencio, ¿no? Y a raíz de nuestra intervención comenzaron a acercarse. Ganamos la confianza, me digo a mí misma, ganamos la confianza de nuestros compañeros y bajó, no digo que desapareció, ojalá, pero bajó considerablemente el nivel de denuncias. Eso sí, lo notamos mucho. Y de otros servicios comenzaron también a acercarse a nosotros para comentarnos y ver qué podemos hacer sobre situaciones que estaban pasando. Y nos ayudó mucho esto. Ahí vimos frutos después de todos estos meses de dudas y de no saber qué hacer o de hacer y ir preguntando sobre la marcha que valía la pena todo esto, ¿no? Pero sí, creo que la participación o la figura de un comité en un hospital, en un sector, resulta sumamente importante para a veces ayudar a resolver, a veces ayudar a prevenir y sobre todo acompañar a quienes se nos acercan, que resulta quizás esto último muy importante. A veces quizás dedicándole unos minutos de conversación con una compañera, un compañero, como digo, siempre le cambiamos su vida laboral porque le queda presente que tiene una persona del otro lado o un grupo de personas que por lo menos lo pueden orientar de qué es lo que tienen que hacer. Así es que mi reflexión a esto último que decís es sí, la figura de los comités dentro de los efectores resulta necesaria y es sumamente importante. Hola, por acá también sumar simplemente una reflexión más, en el mismo sentido que la compañera. Yo creo que la presencia de los comités en los hospitales habla del compromiso institucional para con el tema. Es un compromiso concreto, palpable, donde se desarrollan acciones, o sea, no queda en una manifestación in voce, si se quiere, de lo que pensamos del tema. O sea, es un ámbito que funciona, que toma acciones, que toma decisiones, que sugiere a las direcciones determinadas prácticas y eso habla un montón. Y por otro lado, quiero decir que es un ámbito absolutamente representativo.
¿En qué sentido? No solamente los servicios que participan, sino la representación sindical, que es importante porque en definitiva las representaciones sindicales son la representación de los trabajadores. Entonces, que participen en las organizaciones sindicales a mí me parece que habla de lo representativo que es el espacio. Y finalmente, como otra característica que yo valoro mucho es que es un ámbito colectivo, es decir, se toman decisiones colectivas. Y eso también me parece sumamente importante y relevante. Así que yo abono en el mismo sentido, son necesarios, hay que seguir fortaleciéndolos y bueno, nos tenemos que ayudar entre todos para que sea un ámbito también de constante mejora hospitalaria. Nada más porque me está sonando acá algo que están construyendo. Gracias. No sé si alguien más quiere decir algo. Ahí me están diciendo los compañeros y las compañeras del Hospital de Moreno que no están pudiendo ingresar por las conexiones. Así que bueno, les mandan un saludo y piden disculpas. Muchísimas gracias, chicas, por recién. Bel, no sé si querés cerrar o si alguien más quiere decir algo, algún otro equipo sobre esta última pregunta, no hay problema. Y si no, Bel, te damos la palabra, o a Andre y a Estefi también. Bueno, me presento sobre el final. Mi nombre es Andrea Nieto y junto a Estefanía Gelso y a María Laura Viscardi coordinamos las diplomaturas. Y bueno, agradecemos enormemente este conversatorio, que ustedes puedan comentar estas experiencias y que justamente, digamos, estos relatos sean el cierre de este segundo seminario de las diplomaturas, que es sobre salud y trabajo. Nos parece sumamente interesante, ¿no? Que todas estas experiencias puedan ser transmitidas a quienes participan de las diplomaturas. Y sobre todo destaco y rescato algunas de las cuestiones que vinieron comentando en sus relatos, ¿no? Venían hablando de lo que implica formarse en la realidad, ¿no? Un poco de la experiencia que nos comentaban del Hospital Rossi, del Comité del Rossi. Esta situación problemática y tan compleja, cómo fueron llevándola adelante de manera colectiva y cómo pudieron acompañar tanto a la persona que está en una situación de violencia como también asesorar a la dirección del hospital, que en definitiva ustedes comentaban que es quien toma la decisión última, pero me imagino la importancia también de poder tener este asesoramiento por parte del comité, ¿no? Y también comentaban la importancia de capacitarse y de formarse. Me parece que también este conversatorio está en el marco de las diplomaturas, es una oportunidad para quienes participan y que empiecen a impulsarse para crear y organizarse y generar comités en los espacios donde trabajan, ¿no? Y esa posibilidad y esa pata de formación que tienen con las diplomaturas, con este seminario y contar con estas experiencias es sumamente importante para iniciar estos procesos, que no son fáciles, que tienen obstáculos, pero que son muy importantes para todos, ¿no? Para todos los trabajadores. Muchas gracias. Yo agregar una cosita más, además de lo que dice Andrea. Bueno, mi nombre es Estefanía Gelso, también soy parte de la coordinación de las diplos. Bueno, agradecerles un montón porque la verdad que fue como muy rico escucharles también, ¿no? Como, bueno, justo a nosotros nos pasa que estuvimos reunidos con los compas del dique, con Selene, o sea, me acuerdo cuando recién, en plena pandemia, recuerdo esa reunión, digo, como que están como muy ávidas, digamos, de capacitarse, de empezar a formar el comité y demás, y ahora como que para mí en lo particular es como muy hermoso encontrarnos ahora, 2 años después, y con todo el recorrido que fueron contando, así como una forma súper genuina, como las distintas trayectorias, ¿no? Porque, bueno, en el caso del dique es un poco más reciente, no sé, el hospital Rossi también con esa experiencia de especialización que me pareció interesantísima, y ahora yo hablo más como abogada, me interpeló mucho. La verdad que después me gustaría tener más detalles de esas sentencias y demás, porque es un recorrido hiper interesante, más allá que por ahí el horizonte no sea siempre la judicialización, pero me parece que en este caso en particular trajeron como una experiencia súper rica,
Y bueno, nada, agradecerles también a los compañeros de Mar del Plata, digo, como la interdisciplinaridad, me quedé súper asombrada de la cantidad de integrantes y de distintas trayectorias interdisciplinares de quienes integran los comités, así que bueno, nada. Bueno, y también con los compañeros del ingenieros, por ahí justo hablo de eso porque son hospitales que son de aquí, de la región 11, de La Plata, donde estamos nosotras, de Central, digamos. También conocemos el trabajo de varias de esas compas, cuando ya venían laburando hace muchos años, puedo decir, no sé, más de 10 años, en situación de violencia por razón de género, y eran como al menos, por lo menos, los primeros equipos que nosotros fuimos acompañando y de quienes aprendimos un montón también en las intervenciones. Así que nada, también es re lindo poder escucharles hoy contando los relatos más de cómo, de las intervenciones más en términos más allá de un comité, con una organización, con días establecidos, con pautas, bueno, con todo lo que fueron comentando. Así la verdad que bueno, nada, agradecerles por haberse hecho el tiempo, porque todos están, se ve que claramente están en sus lugares de trabajo, hicieron el tiempo, repensaron la actividad y para, bueno, nada más y nada menos que para compartir para otros compañeros, otros trabajadores de la salud para que estén, ¿no? en formar comités, o bueno, o readecuar algunas cuestiones, o volver a conformarlos también, porque sabemos que hay muchos hospitales que se integraron por distintas razones de los comités, así que bueno, nada, me parece que este encuentro es súper súper rico y como muy interpelante para quienes estén en este recorrido. Y bueno, gracias por participar. Y agradecer al equipo también de violencia, de prevención de violencia laboral, acá representando Dani Alessi y Beleno Saeta. La verdad que el compromiso que han puesto con todo este seminario lo agradecemos enormemente. Así que bueno, no sé, Bel, ¿querías hablar? Solamente para cerrar, agradecerle, por supuesto, a todos los equipos que se sumaron y además para plantear esta cuestión que se viene charlando de conocer las experiencias, algunas anteriores a esta decisión de la dirección de la conformación de comités en todos los hospitales. Pero que sí, digamos, vamos en el camino de la institucionalización de esos dispositivos, independientemente de cuánto tiempo en algunos lugares ya venían trabajando y en otros que todavía estamos esperando que se constituyan, digamos, a partir de estas disposiciones, la disposición para las licencias a trabajadoras que transitan situaciones de violencia por razones de género, como decía Juan, tanto en el ámbito doméstico como en el laboral, y también el dispositivo de lineamiento de comité para que esto se transforme en una política pública sostenida en el tiempo, democrática, porque diríamos todos y todas las trabajadoras y trabajadores tienen derecho a poder participar de estos dispositivos. También la presencia también de los representantes gremiales de cada una de las instituciones formando parte de estos espacios. Me parece que con todos los obstáculos que venían contando, es un trabajo muy reciente, así que es un camino de crecimiento, pero de institucionalización. Y volvemos a agradecerle la presencia a todos los equipos que hoy se sumaron a este Ateneo. Muchas gracias. Bueno, si ya nadie quiere agregar ninguna cuestión más, vamos dando cierre a este conversatorio y bueno, saludos a todos y bueno, espero que nos reencontremos en alguna oportunidad. Hasta luego, muchas gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.